Esta noche en su emisión estelar, culpable de traficar drogas se declara Juan Carlos El Tigre Bonilla en corte de Nueva York. El director nacional de la Policía Nacional, don Juan Carlos Bonilla Valladares, se declaró culpable en una corte de los Estados Unidos. 16 cuentas bancarias, vehículos y casas confiscan hasta hoy al exdiputado Tony Hernández. Y además descartan aumento al precio de la tortilla. A 50 centavos para el distribuidor. De ahí partimos, ese es el precio, no puede haber especulación en la tortilla. Esto es Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Muy buenas noches, Honduras, y bienvenidos a su emisión estelar. Janet, ¿qué tal? Muy buenas noches, Oscar Ortiz. Muy bien, ya nosotros listos con toda nuestra agenda informativa que nos ha preparado todo nuestro equipo de prensa. Como ya lo sabemos, Juan Carlos El Tigre Bonilla se declaró culpable por el delito de narcotráfico. Vamos a poner en contexto, antes de presentar la información, cierto tipo de declaración que él virtió hoy en la Fiscalía de los Estados Unidos, donde el juez le preguntó: señor Bonilla, por favor, dígame qué hizo en una serie de tweets que publica el periodista Rosely de Inner City Press. Esta actividad, según él, ahí está viendo en pantalla, es parte de la declaración el día de hoy. Yo ayudé con algunos en el negocio del narcotráfico, cantidad 5 kilos o más, sabía que era malo y tenía consecuencias, respondió el Tigre Bonilla. En la continuación de este diálogo, el juez Castel le pregunta ¿cómo se declara? El Tigre Bonilla responde: culpable. Acepto su petición, aseguró el juez. Sentencia fijada para el 25 de junio. Es lo último que surgió luego de la comparecencia hoy en esta audiencia donde el Tigre Bonilla se declaró culpable, repetimos, por el delito de narcotráfico. A continuación le presentamos los detalles de esta información. En horas de la tarde de este martes 6 de febrero, el quien fuese en su momento el todopoderoso de la Policía Nacional y acusado por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico, Juan Carlos El Tigre Bonilla, se declaró culpable en la sala del tribunal del juez Kevin Castel, lo que ante tal decisión pone los escenarios más complejos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La acusación contra el exdirector de la policía explica que el primer delito es por conspirar por importar cocaína a los Estados Unidos. El segundo, por usar, transportar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína. Y el tercero, por conspirar por usar las ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína. Juan Carlos Bonilla fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 y antes de eso, jefe regional del occidente del país, en la zona entonces más caliente en el narcotráfico de cocaína en el continente. Fue ahí, en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, donde el Tigre forjó su leyenda de hombre duro y, según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico bajo la sombra de Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Bonilla fue capturado el 9 de marzo en la comunidad de Zambrano al norte de Tegucigalpa y su extradición se llevó a cabo el 10 de mayo de 2022. La historia lo recordará como el extraditado número 30. Para Noticieros Impacto BTV les informó Carlos Ramos. Hace 4 días fue el ex policía Mauricio Hernández quien se declaró culpable también por los delitos de narcotráfico. Hasta ese momento, esto sucedió el viernes, hasta ese momento ya se sabía que no iba a participar en el juicio, según la información que hemos podido revisar en cuestión de lo último que se está generando. Hoy el Tigre Bonilla, como usted lo vio, también se ha declarado culpable por el delito de narcotráfico. Surge la pregunta: ¿qué sucederá con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández el próximo lunes
12 de febrero que tiene audiencia y hasta pidió ciertos cambios, hasta como por ejemplo presentarse o vestir de traje o elegante en esta audiencia, donde ya se especula muchas cosas, si se va a declarar inocente o culpable o cuál va a ser el procedimiento que va a seguir en este tipo de audiencias. Estamos a la expectativa. Grupo BTV le va a traer todos los detalles de este juicio el próximo 12 de febrero desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Es el panorama que tenemos hasta este momento. Además, tenemos reacciones sobre esta culpabilidad del Juan Carlos el Tigre Bonilla desde el Congreso Nacional. José Luis Castellanos, buenas noches. Y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, pues el día de hoy este ha sido uno de los principales temas que se ha estado desarrollando luego de pues que se declarara culpable precisamente en una de las Cortes de Estados Unidos el ex director de la Policía Nacional, y aquí en el Congreso Nacional pues se ha retomado la actividad tal y como se había ya dado a conocer desde la semana anterior. Esta sesión ordinaria para este día podemos observar que sí, en efecto está con normal tranquilidad. De igual manera, quiero recalcar que se había dado a conocer la agenda en horas más tempranas. Sin embargo, hace unos instantes pues ha cambiado un poco en cuanto al tema del desarrollo para este día. Vamos a tratar de llevar algunas impresiones tal y como lo daban a conocer, debido a pues el impacto que genera este tipo de noticias. Y de igual manera, una de las personas, vamos a tratar de llamar por acá al diputado Manuel Rodríguez, que recientemente acaba de finalizar su participación, que nos dé su punto de vista en cuanto a la opinión que merece esta situación que está girando desde los Estados Unidos, en estos casos tan importantes. Diputado, si me puede acompañar por acá a la área de prensa, necesito salir acá, por acá atrás suyo. Quiero hacerle un par de consultas. Diputado, por acá me encuentro. Si me acompaña, ya atenderá al diputado Manuel Rodríguez. Vamos a tratar de un par de impresiones, compañeros, siempre referente a este tema. Muy buenas noches, diputado. Un gusto saludarle. Diputado, sin duda alguna, entre tantos temas que han surgido recientemente el día de hoy, esta situación que se está viviendo en Estados Unidos, ya el exdirector de la Policía Nacional ha declarado su culpabilidad en cuanto a los cargos del tema de narcotráfico. ¿Qué opinión merece este tema, diputado? Buenas noches. Bueno, yo siempre he dicho, y se le he dicho a usted a esta cadena de televisión, Juan Orlando Hernández va a ser ahí enjuiciado por 2 cadenas perpetuas y 40 años. ¿Por qué? El Tigre Bonilla y el otro oficial ya están declarándose culpables. Es decir, que esto le van a servir de testigo a la Fiscalía de asuntos clave. Juan Orlando Hernández, para que se someta a la colaboración eficaz en Estados Unidos, tiene que entregar a generales, tiene que declarar contra los generales que ahorita no les han hecho nada. Hoy por hoy no quisiera estar en los zapatos de Juan Orlando Hernández, porque todos los amigos del Partido Nacional se le dieron vuelta, todos los diputados, todos lo dejaron solitos. Hoy por hoy este es un adagio que dice, muerto el rey, vive el rey. Hoy por hoy hay que ser honrado, hay que ayudarle al pueblo, así como lo estoy haciendo yo en este Congreso Nacional, pidiendo para los pobres. ¿Cómo mira usted el panorama? ¿Cree usted que también el expresidente se declara culpable, diputado? Si se declara culpable tiene que entregar a generales, y es lo que tiene miedo es que le hagan daño a su familia. Hoy por hoy él se va a tragar las 2 cadenas perpetuas y 40 años. Muchísimas gracias, diputado Manuel Rodríguez, de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Tenemos bastante cerca, compañeros, a otros miembros de otras bancadas, pero en este momento pues están siendo abordados por otros colegas. Vamos a tratar, por acá miro a la congresista Katia Crivelli del Partido Liberal, y de igual manera aquí a escasos metros el diputado Eder Mejía del Partido Nacional. Estaremos, creo que a final de participación el diputado Eder, compañeros, para poder traerlo hasta este estrado, poder consultarle cómo mira este panorama. Sabemos que el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para el próximo lunes, donde ya se estará dando a conocer precios y también pues de declararse culpable, o pues, será
llevado a cabo el juicio tal y en su total normalidad, porque eran 3 personas las implicadas en este caso. Sin embargo, ya solamente estaría la parte del expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a esperar por acá el diputado Eder Mejía, tal vez, creo que todavía continúa siendo abordado por los otros colegas. En sí, bien, muchas gracias, José Luis, por estas reacciones desde el Congreso Nacional, donde después seguiremos, por supuesto, ampliando más sobre estas y otras informaciones que se están desplegando desde el Legislativo. Ahora bien, siguiendo con este tema, los abogados penalistas también han comentado que actualmente la situación que enfrenta el expresidente Hernández en los Estados Unidos deberá seguir todo el proceso legal y sea que se declare culpable o no, la cadena perpetua será segura. El desenlace para mí siempre va a ser el mismo. Lo que buscaría yo es un acercamiento con la Fiscalía para llegar a un acuerdo, todavía está a tiempo, y declararme una culpabilidad para no someterme al jurado. Lógicamente estos testigos van a declarar, no lo veo muy difícil. Si él se somete al jurado, si se somete a las conclusiones de los fiscales, si se somete al debate de inicio, como le llaman ellos, a los alegatos de inicio del proceso, a la evacuación de los medios de prueba, a las conclusiones del fiscal y a la decisión del jurado, la cadena perpetua es más que fija. Siempre para los especialistas en derecho, Bonilla estaría buscando una reducción de delito y pena, algo que tampoco dejaría nada fácil el camino para el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. ¿Qué buscaría él con esto? De repente es que le atenúen la pena o de repente que le reduzcan algún tipo de delito y irse por la pena mínima, que pues ya el sistema se lo permite. En el caso del presidente Juan Orlando, esto se complica un poco porque los 2 primeros, Hernández y ahora Bonilla, se declaran culpables, entonces pues esto se complica un poco para él. No obstante, va a depender de la prueba de descargo que él tenga a su favor. Si verdaderamente él tiene pruebas que pueden demostrar, más allá de una duda razonable, que él es inocente, entonces por eso es que él va a juicio y se va con un jurado, ¿verdad? Porque supuestamente ha de tener medios de prueba que le permitan demostrar su inocencia, ¿verdad? Pero el hecho... Mientras tanto, las autoridades de la materia penal dictaron ya una privación definitiva de bienes al exdiputado Tony Hernández y a su esposa Vanessa Cruz Sierra. Entre sus posesiones está una vivienda en la residencial San Ignacio, 4 vehículos y 16 cuentas bancarias, donde ambas partes, si no están de acuerdo con la resolución, tendrán un plazo de 3 días para poder interponer un recurso de apelación. Hacemos pausa en este tema del expresidente Juan Orlando Hernández porque vamos a tener más reacciones de lo que se pueda generar en los próximos días. Retomamos la información que el próximo 12 de febrero se va a llevar a cabo la audiencia contra Juan Orlando Hernández. Siempre en temas judiciales, las autoridades se han pronunciado sobre el caso de la joven colombiana. Hablamos de Daniela Aldana, quien denunció hace tiempo atrás a su expareja por maltrato físico, mismo que obtiene una orden de alejamiento hacia la joven. Sin embargo, ambos fueron vistos juntos en redes sociales. Se le impusieron el auto de formal procesamiento con la medida cautelar sustitutivas, o sea, hay una presentación periódica de parte de él, la prohibición de comunicarse con la víctima, la prohibición de acudir al domicilio donde permanece o donde frecuenta o donde labora la víctima. Y en ese sentido, como le dije, de una apelación, la Corte de Apelaciones de lo Penal le impuso una cuarta. Siguiendo con este mismo ámbito de noticias, la defensa del hondureño Elmer Bonilla, solicitado en extradición por el delito de tráfico de drogas y distribución de fentanilo, decidió defenderse en la Corte del Distrito Norte de California en los Estados Unidos, luego de que fuese aceptada la solicitud de extradición por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.
Se desarrolló de manera normal la segunda audiencia de extradición en el proceso instruido para el ciudadano hondureño Elmer Bonilla. Al dar inicio a esta audiencia, la defensa técnica del encausado le indicó al juez que conoce el proceso que su representado se estaría allanando a la solicitud de extradición. Es por este motivo que se ha determinado conceder dicha solicitud. Y es que Elmer Bonilla es solicitado en extradición por la supuesta comisión de los delitos de posesión con la intención de distribuir una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de heroína, posesión con la intención de distribuir una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de metanfetamina. El otro delito, posesión con intención de distribuir una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable a base de cocaína. Y el cuarto cargo, que sería posesión con intención de distribuir una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína y sus componentes. Esta persona se seguirá manteniendo con la medida de arresto provisional, misma que viene cumpliendo desde el pasado 13 de enero hasta que el distrito requirente y los entes de seguridad del país, como ser la Secretaría de Seguridad, Defensa, en compañía de Cancillería, puedan hacer los trámites correspondientes para el respectivo traslado de esta persona. Continuamos y ahora le presentamos, mira, esta información sobre la importancia de llevar un control biológico para cuidar los ecosistemas. El mercado internacional de agroindustria mueve miles de millones de dólares al año y sin él incontables grupos humanos se quedarían sin comer. Pero el éxito en el campo depende de un delicado equilibrio. El ecosistema es un entorno que funciona casi como un reloj suizo. Cada pequeño componente tiene una medida justa y cuando ésta se incrementa o disminuye, el ecosistema se desequilibra. Por ejemplo, si el depredador de un determinado insecto desaparece del ecosistema, la población de este insecto crecerá sin control. Desde finales del siglo XIX se desarrolló una técnica para restablecer el equilibrio. Se llama control biológico, en la que se importan agentes biológicos, por ejemplo, insectos, que son depredadores de la población que crece sin control. ¿Cómo funciona? Veámoslo con un ejemplo. La mosca blanca es un caso que los especialistas estudian con cuidado. Ataca plantaciones de tomate, pepino, pimientos y otras. Las enferma y en consecuencia mueren. Para combatirla, especialistas introducen en el ecosistema un tipo de mosca llamada Encarsia formosa, que deposita sus huevos dentro de los huevos de la mosca blanca, evitando que eclosionen. Así no se reproducen y la plaga queda controlada. La declaración del Día Internacional del Control Biológico busca promover esta técnica frente al uso de plaguicidas y pesticidas, especialmente en América Latina, la región que más los usa en el mundo. Aquí hay casos dramáticos como Brasil, donde la Asociación Brasileña de Salud estima que cada año los ciudadanos del país consumen 7 litros de plaguicidas en lo que comen. O Costa Rica, país que usa 8 veces más agroquímicos por hectárea que otros países de la región, según el PNUD. Aunque el control biológico no contamina, existe el riesgo de introducir una especie que no es adecuada para el entorno, como insectos que sean depredadores de la especie plaga y además de otras especies locales. Esto puede causar graves daños. Y en contraposición a los plaguicidas, los efectos de esta técnica son significativamente más lentos. Conocer qué comemos y la forma en que se cultiva es clave para cuidar nuestra salud. Y en otras informaciones, Banco Promérica, comprometido en brindar experiencias excepcionales para todos los hondureños, patrocinó uno de los conciertos más esperados por los seguidores de Luis Miguel, y es que febrero inició de la mejor manera, donde el estadio vibró con la interpretación de los boleros y las canciones más emblemáticas del mejor conocido como el Sol de México. Este concierto quedará grabado en la memoria de miles de hondureños como una noche extraordinaria, gracias al respaldo de Banco Promérica, el grupo líder en la región. En el emblemático Estadio Nacional Chelato Uclés, más de 23,000 personas disfrutaron de la magia de la música de Luis Miguel, quien iluminó a la capital en un evento que reunió a fanáticos de todas las edades. Banco Promérica se enorgullece de brindar a los hondureños los conciertos más emblemáticos y con artistas más icónicos de América Latina. Y bien, los empresarios bajan la bandera negra e izan el estandarte empresarial junto al pabellón nacional como muestra de una tregua con el gobierno, por lo que esperan que el Ejecutivo los convoque al diálogo en los próximos días.
Como una señal de tregua para el gobierno, los empresarios ya han bajado la bandera negra que habían izado en su sede como muestra de luto por el alto índice de desempleo que hay en el país. Ahora esperan que el Ejecutivo los convoque al diálogo, ya que retirar la bandera negra era uno de los requisitos que exigían para sentarse con ellos. Bueno, siempre hay que estar pendiente y detrás de los símbolos, ¿no? De las señales. No significa, entiendo yo, que el luto se ha acabado, porque el desempleo y los problemas de empleo en el país siguen tan fuertes o peores como al comienzo del año. Así es que yo entendería que el COEP ha bajado la bandera, ha puesto nuevamente el estandarte hondureño y la bandera del COEP en señal de su decisión, de su buena voluntad de conversar, de entrar al diálogo, ¿no? Y de poder gestar juntos caminos para mejorar la calidad de vida de la gente, y eso se logra a través de empleo de buena calidad, de políticas sanas que conduzcan a la generación de más inversión. El ministro de Desarrollo Económico asegura que es necesario que se bajen las tensiones entre los empresarios y el gobierno, ya que la confrontación entre ambos sectores ha afectado el clima de inversiones en el país. Y vamos a seguir trabajando. Honduras tiene muy marcado cuál es el rumbo. El gobierno de la presidenta Castro en el plan de gobierno y lo que tiene previsto para este año es un impulso bastante fuerte a lo que es la inversión en infraestructura, pero también tenemos la posibilidad de que lleguemos realmente a tener un clima de armonía con el sector empresarial. Creo que una de las situaciones que más ha afectado el clima de inversión en Honduras ha sido la confrontación. Yo creo que es tiempo de bajarle el tono a esa situación para beneficio del país y para beneficio del pueblo hondureño. Los economistas aseguran que la única manera de resolver los principales problemas que enfrenta Honduras es con el diálogo entre el gobierno con todos los sectores. Bueno, esto pasa por, primero, la voluntad, ¿verdad? Escuchar a los actores, en este caso, ¿quiénes son importantes? Es importante el sector empresarial, es importante el sector obrero y obviamente el sector gobierno. Juntos podemos identificar, obviamente también la sociedad civil, la academia es muy importante en este caso, juntos podemos identificar cuáles son las trampas, cuáles son las trabas, cuáles son los problemas que está identificando el sector, ¿verdad? Y buscar una solución mediante políticas públicas. Y aquí es importante lo siguiente, las políticas públicas, cuando se basan en datos, se basan en hechos, son mucho más eficientes. Pero entonces el llamado de nuevo, que viene haciendo el FOS desde el año pasado, es al diálogo, es a que nos escuchemos, ¿verdad? Y a que busquemos juntos una salida de un problema que nos afecta a todos. El diálogo entre el gobierno, los empresarios y los demás sectores será fundamental para identificar cuáles son los problemas que están afectando las inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo, aseguran los representantes del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. En cámara, Walter Pérez, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Cambiamos completamente de información porque nos trasladamos con César Uceda, quien ya nos tiene todos los detalles acerca de esta nueva comisión que viajará justamente a los Estados Unidos para poder terminar este convenio para que la CICI llegue al país. César Uceda, ¿cuáles son los detalles que ustedes tienen hasta esta hora? Buenas noches con usted. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, desde aquí, desde Casa Presidencial, en compañía del vicecanciller Gerardo Torres, hablando de la instalación de la CICI. Definitivamente es un sí o es un no. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias por la entrevista. Como lo anunció el señor canciller, hoy salió la misión especial que ha designado la presidenta para la negociación del convenio de la CICI. Hay que recordar que esta comisión está integrada por el señor canciller Eduardo Enrique Reina, por el señor procurador general de la República, el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, y por las abogadas y compañeras Rixi Moncada y Mayra Mejía. Este equipo de altísimo perfil representa a Honduras en la negociación del texto del convenio que se va a suscribir entre el sistema de las Naciones Unidas y la presidencia y el gobierno de la República de Honduras. Ya estamos hablando de los últimos detalles de un documento que estamos en una discusión
de algunos puntos del acuerdo de ambas partes para la firma de un convenio que, según lo manda la Constitución, después tendrá que venir al Congreso Nacional de Honduras para su ratificación. Aprovecho este espacio para mencionar que ya la Asamblea General de las Naciones Unidas nos dio un ejemplo en el mes de diciembre, en el que de manera unánime la Asamblea General votó a favor de apoyar a Honduras con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el llamado que hace este gobierno, y creo que también el pueblo de Honduras, es al Congreso Nacional de la República que emulen el ejemplo que ha dado el mundo entero y que de manera unánime votemos por la ratificación del convenio que dé vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la impunidad en el país. ¿Esto es lo que está obstaculizando que se instale la CICI, la situación conflictiva que atraviesa el Congreso Nacional? No, todavía no ha llegado al Congreso. Actualmente todavía estaba en la parte de la negociación y ahora está ya en la parte de la redacción y aprobación del documento para la firma del convenio entre el secretario general, Antonio Guterres, y la presidenta de la República, la compañera Xiomara Castro. Hay algo también importante, y es que hoy se ha registrado en la Corte Suprema de Justicia que se ha aceptado esta solicitud de extradición del hondureño Elmer Bonilla. Estaríamos hablando de que son alrededor de 3 hondureños los que han sido extraditados, o se ha aceptado esta solicitud de extradición, pero vienen más, vicecanciller. Nosotros tenemos una colaboración muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos a pocos días de que inicie el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, contra los 2 exmiembros de la policía, el Tigre Bonilla y el señor también Hernández. Y de parte de Honduras, pues la colaboración viene por el lado de las extradiciones. Es una lucha internacional contra el crimen, contra el narcotráfico, y en este caso Estados Unidos es nuestro principal aliado. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al vicecanciller Gerardo Torres, en donde ha mencionado que esta misión ha viajado justamente el día de hoy hacia Estados Unidos para determinar, llegar a acuerdos, firma de este acuerdo para la instalación en los próximos meses de la CICI. Pero también ha mencionado que las extradiciones podrían continuar debido a la relación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos. Continúo con ustedes, compañeros. Muy buenas noches. Cuando regresemos, hay alerta por baja producción del banano. Continuamos con más información aquí en Impacto BTV Estelar. Los productores independientes de banano advierten que ese sector podría desaparecer debido a la falta de financiamiento por parte del gobierno, un problema que provocaría una baja sensible en la captación de divisas. Cambio climático y la falta de acceso a financiamiento a bajas tasas de interés son los principales factores que mantienen al borde de la extinción a los pequeños productores de banano, ya que de 30 inversionistas en este rubro ya solo quedan 4. Llevamos ya 3 años de estar luchando en este tema del acceso al financiamiento, donde no hemos tenido éxito. Hemos buscado las diferentes maneras con inversión extranjera y hasta el día de hoy pues no se han creado esas políticas públicas para que nosotros podamos acceder al financiamiento y poder reactivar el sector. Otro problema que está afectando al sector bananero son las invasiones de tierras, situación que les está generando pérdidas millonarias anualmente, problema que se sigue incrementando mientras las autoridades retrasan los procesos de desalojo. En ese orden de cosas yo considero de que la plataforma agraria, que es la comisión que ha sido creada por la ciudadana presidenta de la República, quizás no haya dado los resultados del caso. Eso no es tampoco que se le puede atribuir responsabilidad a ellos, porque ellos solamente son los parte ejecutiva, pero quien está realizando las acciones propias son los tribunales de justicia. La caída de la producción de bananos genera un impacto negativo en la generación de divisas para el país, ya que este es uno de los principales productos de exportación de Honduras.
No se puede decir que Honduras tiene una buena cobertura de reservas internacionales netas, pero como lo hemos mencionado, es un momento oportuno, ya que como ya se ha observado la tendencia de disminución de las reservas internacionales y que estas todavía están dentro de lo tolerable, podemos empezar a implementar estas acciones de política a fin de mantener la estabilidad. La caída en la producción del banano sumado al bajo precio del café en el mercado internacional ha provocado una sensible baja en la entrada de dólares al país, algo que también afecta negativamente a las reservas internacionales, ya que hasta el momento solamente hay divisas para 4.9 meses de importaciones. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Marisol Ramos. Y en un intento por ordenar la ciudad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras dio un ultimátum a los vendedores estacionarios para que desalojen la catedral, postura que rechazan los representantes de la economía informal. Una semana, ese es el plazo que ha dado el alcalde Roberto Contreras a los vendedores estacionarios que rodean la catedral de San Pedro Sula para que despejen el área voluntariamente. Caso contrario, serán desalojados. De instrucciones a lo que es prevención y seguridad municipal para que vaya a hablar con ellos. Esta es una advertencia, pero la próxima semana estaríamos tomando nosotros medidas drásticas ya para que reduzcan los tamaños de sus locales, porque ahora prácticamente ya son tiendas completas en la mera calle de San Pedro Sula. Entonces, esto amenaza también lo que es la economía formal, porque definitivamente ya los dueños de locales o la gente que paga alquileres en la tercera avenida y en la segunda calle están diciendo, bueno, también nosotros nos vamos a la informalidad y no pagamos impuestos. Y entonces, ¿cómo vamos a sacar adelante esta ciudad nosotros? Todo tengo en útiles escolares. Postura que los representantes de la economía informal rechazan porque no les brindan una opción de traslado para que puedan seguir trabajando. No estamos dispuestos a que los desalojen de un solo, porque no tenemos un lugar digno donde poder ir nuestra gente y nosotros también. Nosotros ahorita estamos en un diálogo, incluso en esta semana los vamos a reunir en la Policía Municipal. Hemos tenido varias reuniones y nosotros estamos pidiéndole a ellos también. Llevamos varias propuestas y todavía no nos han dado ni una respuesta. Primeramente Dios, ahorita vamos a esperar, tal vez lo den una buena respuesta. En las aceras que rodean la Catedral de San Pedro Sula hay múltiples negocios, como esta barbería donde labora desde hace 3 años Javier, un joven que se vería obligado a migrar si lo privan de su fuente de empleo. Esto está complicado, si a nosotros dicen que los vayamos, yo mañana no puedo ir a otra barbería a pedir un nuevo empleo. Nuestros clientes ya nos conocen que nosotros trabajamos aquí y la verdad que somos una persona luchadora, pues, ¿me entiende? Y lo menos que queremos es migrar, salir del país. Si queremos sacar el país adelante, necesitamos que las autoridades nos ayuden a sacarlo adelante, ¿me entiende? El jefe edilicio aseguró que su propósito es ordenar la ciudad y embellecer edificios insignes que representan la identidad de San Pedro Sula y que no le interesa el costo político de sus decisiones. Con imágenes de Carlos Rodríguez, les informó Cintia López. Mientras tanto, los fabricantes de tortillas descartaron un aumento en el precio de este producto después de la reunión que sostuvieron con el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, ya que el gobierno le subsidiará los insumos y el gas LPG doméstico que necesitan estos pequeños industriales para la fabricación de los mismos. Sí, vamos a tener un subsidio como se le da al subsidio en este caso de los hogares, del cilindro de gas al mismo precio, estamos hablando del mismo precio y es algo que ya prácticamente creo que no va a haber fabricantes de tortillas que no se sientan cómodos porque sus costos van a mermar bastante. ¿En cuánto se debe de cotizar la tortilla hoy por hoy en los mercados capitalinos? A 3 por 2 lempiras es el precio que está establecido en las fábricas, a 50 centavos para el distribuidor. De ahí partimos, ese es el precio, no puede haber especulación en la tortilla. Yo fui claro con el ministro de Desarrollo Económico que tiene que entrar la Dirección de Protección al Consumidor, es el trabajo de ellos para que no exista especulación.
Ahora, y al precio del costo al final del consumidor final, ¿cómo tiene que ser el precio? 3 tortillas por 2 lempiras, ese es el costo al consumidor final. Y las amenazas con el director de protección al consumidor que los iban a sancionar, ¿te hablaron de este tema? Ya sí se tocó ese tema, que no podemos estar entrando a una mesa de negociaciones para solucionar esta problemática que hemos tenido y estar amenazando de esta forma. Tal vez él lo ha hecho como mofa, ¿va? Creemos que las fiestas se tienen que llevar en paz, evitar este montón de especulaciones que da de parte de él. El último TikTok que lanzó, que dijo que las tortillas eran más delgadas que las patas de una hormiga. Yo le pregunté que si tenía un medidor para medirle las patas a la hormiga. Para este año se está pronosticando, para este presente 2024, un año seco. ¿Cómo impactará en el agro? Cintia López, buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Para hablar acerca de este tema me acompaña en este momento el presidente del Fondo Ganadero, el ingeniero Gundemaro Castillo, a quien le consulto cómo ven ustedes, cómo reciben la noticia de que este año también vamos a tener un verano bastante extendido y seco. Bien, pues mire, este tema es lo que más revisamos nosotros, los agricultores, los ganaderos. Obviamente la producción, tanto en ganado como en agricultura, está muy ligada al cambio climático, a las lluvias o al verano, y pues sí tratamos de ver todo lo que esté a nuestro alcance, almanaques de Bristol, los centros de predicción de huracanes. Pues hay varias instituciones que se dedican precisamente a predecir, a pronosticar cómo se va a comportar el clima y qué puede esperar uno, ¿verdad? Efectivamente, el primer informe de este año, que lo terminaron en enero, pues sí, habla de un niño fuerte que se va a ir debilitando, usualmente de un efecto niño, que es con altas temperaturas, y sequía es lo opuesto a un efecto niña, que hay bajas temperaturas en la superficie del mar y se supone que está asociado con lluvias. También está en medio de los dos el efecto neutro, que básicamente es cuando las condiciones de clima se parecen al promedio, o sea, no están ni por arriba ni por abajo. Ahora bien, con esta información, ¿qué acciones van a tomar ustedes como productores? Mire, básicamente todos los años tienen una época seca y una época lluviosa. Entonces, parte de nuestro quehacer diario es prepararnos para esas posibilidades, para esos pronósticos. Básicamente, en el caso de ganadería, nosotros tratamos de reducir la carga animal, es decir, tener menos animales en la época seca. Buscamos alternativas. De repente ya nosotros estamos terminando de hacer nuestros ensilajes, nuestras vacas de heno, teniendo unas zonas con riego, porque no se puede regar tal vez todo el área. Pero sí, uno va buscando usar ciertas tecnologías para aminorar el efecto de estas posibilidades. Obviamente, huracanes o cosas de ese tipo, pues es difícil predecirlas. Se supone que suceden cada cierto número de años y pues uno busca la manera de prepararse. Muchísimas gracias a don Gundemaro Castillo, presidente del Fondo Ganadero. Escuchaba usted en torno a esta situación que anuncia Copeco desde Senaos con la sequía y el verano extendido. Lo que voy a informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Continuamos y procedemos con la lectura de un comunicado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en relación al acuerdo de cosecha temprana. En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China y con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral y la cooperación económica, la Secretaría de Desarrollo anuncia la realización de la ceremonia del acuerdo de cosecha temprana. En este contexto, se llegó a un entendimiento para que este acuerdo permitirá la exportación del camarón hondureño al mercado chino libre de aranceles aduaneros, anticipándose a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, lo que constituye un paso hacia una mayor integración comercial y cooperación económica entre ambas naciones. Aquí también lo que se deja entrever
es que están buscando otras alternativas ante lo que está sucediendo con el camarón hondureño y su exportación a México, porque todavía no hay una respuesta de las autoridades de ese país con el bloqueo que tiene este producto hondureño, y se está anunciando esta cosecha temprana que va a permitir que el camarón hondureño sea introducido al mercado chino. Mientras tanto, en otras noticias, fuertes cuestionamientos han surgido ya por parte de los miembros de la sociedad civil de San Pedro Sula ante el despilfarro millonario de los diputados con viáticos, mientras el resto del país muere de hambre y está desempleado. Que cada uno de estos diputados no deberían volver a ser electos. Imperdonable, así consideran representantes de sociedad civil en San Pedro Sula el exorbitante gasto de diputados en viáticos, tras haber protagonizado la pausa legislativa más grande en la historia. Creo que es lamentable que como población en general estemos viendo estos datos estadísticos en donde el actual Congreso Nacional tuvo solamente en viáticos cerca de 150 millones de lempiras, cuando tenemos una población donde 7 de cada 10 está en un estado de paupérrimidad y pobreza extrema. Sin duda alguna, consideramos que cada uno de los distintos partidos políticos deberían de llegar a un consenso, porque es momento de que piensen en el pueblo hondureño, en cada uno de ellos que votaron por los distintos partidos políticos, indistintamente cuál sea su afiliación. Es momento de pensar en la población, sobre todo en los más vulnerables, pero vemos que el actual gobierno no muestra interés más que en los de su misma familia. Muchos quisieran hacer pensar que es el sector privado el responsable. A su vez, el sector empresarial considera que Honduras vive una paradoja, debido a que un gran porcentaje de la nación se encuentra en miseria, pero es la clase política la que recibe dinero por largas jornadas de descanso. Sí, una paradoja donde hay tanta necesidad, una población que la mayor parte pues vive una experiencia dura, una experiencia de pobreza o extrema pobreza. Habiendo estas prioridades, creo que ese poder del Estado debería tener muy claro que su mandato es representar al pueblo, porque esas necesidades que tiene el pueblo en diferentes materias que hay que legislar, tienen que trabajar, tienen que tener una productividad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, más de 4,9 millones de hondureños sufren inseguridad alimentaria. Por otro lado, en un reciente informe del CNA, reveló los gastos millonarios que ejerce cada diputado y les exige que se pongan a trabajar y prioricen los problemas del país. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Por años se habló mucho de la modernización en el sector transporte, que había seguridad, que había también acceso a internet gratis, que iba a haber seguridad en algunas unidades. Sin embargo, hoy ha iniciado un proyecto piloto en más de 70 unidades que estarían garantizando este tipo de servicios y el pago mediante un servicio electrónico, pago de tarjeta electrónica. Sin embargo, a través de los años se ha cuestionado en qué va a evolucionar el transporte en el país, y hoy ha iniciado este proyecto piloto que vamos a ver si da los resultados esperados por parte de los transportistas y asimismo las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Dirigentes del transporte han dado a conocer el pilotaje que se iniciará en las unidades del transporte con el pago electrónico, cámaras de vigilancia en tiempo real y el reconocimiento facial, con la finalidad de poder cesar la delincuencia en el transporte urbano. No es solo un sistema de cobro electrónico, también un sistema de seguridad para los usuarios, donde la Policía Nacional estará monitoreando y tendrá el control. Hay una cámara que es de las más importantes, la de reconocimiento facial, que cuando usted sube a una unidad de transporte usted queda reconocido y enlazado con su identidad quién es la persona que abordó. Creemos que esto viene a darle un poco de tranquilidad a nuestros usuarios, hay que mejorarlos en tema de modernidad aquí en la capital. Entes de seguridad han comentado el apoyo que se estará brindando, ya que cuentan con líneas directas de respuesta inmediata ante la implementación de botón de pánico en cada una de las unidades del transporte. La fase número 3 en cumplimiento entre todas y varias instituciones del Estado de manera integral en el frente de este delito. En el ítem número 6 se habla precisamente que a través del Instituto Hondureño de Transporte se harán este tipo de acciones, modernizando las flotas urbanas de transporte para los usuarios, asegurarlos a través de, si quiere transportarse tiene que hacerlo a través de una tarjeta electrónica, evitando ya pues el efectivo.
Por su parte, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre mencionó que este tema de la modernización en las rutas del transporte ha sido una gran deuda y, por supuesto, el actual gobierno está con miras de tratar de implementar las nuevas tecnologías. Este solo es un ente regulador, que es el que da los parámetros y las reglas para que los transportistas ejecuten el proyecto, un proyecto que está en la ley de transporte terrestre y que tuvimos que haberlo ejecutado desde hace 6, 7 años que se creó el instituto. Ahora nosotros en este nuevo gobierno sí ya tenemos tiempo de estarlo impulsando, pero había que llevar un proceso legal con los transportistas, la creación de consorcios, por ejemplo en San Pedro Sula. Ya en los próximos días solo están afinando el tema de financiamiento, pero en los próximos días ellos pueden poner en marcha el proyecto allá que se llama Metro Sula, que van a comprar unas 500 unidades de bus que provienen de Brasil. Con un pilotaje que contará con 72 unidades a partir de la presente semana, estará cubriendo la ruta del anillo periférico y a medida se compruebe la efectividad de estas nuevas medidas, se continuarán cubriendo las demás unidades del transporte. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Y cambiamos completamente de información porque los profesionales de la salud ponen en alerta a la población hondureña ante la amenaza que podría generar el sarampión si el mismo llegara a ingresar al país, tal y como ha ocurrido en otros. Además, recomendaron hacer uso de la vacuna, especialmente a los menores de edad, a los cuales son los más vulnerables ante dicha enfermedad. La Organización Mundial de la Salud registró este 29 de enero una alerta epidemiológica donde se reportan varios casos ya en el continente americano. Países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina y Perú ya han registrado casos importados. Es decir, son casos que no son naturales de la región, pero que vienen de otro continente y que elevan las alarmas aquí en Honduras también, ¿verdad? Esto principalmente porque ha habido una brecha en la cobertura de vacunación infantil en los últimos 6 años. Por tanto, el llamado principal que hacemos es a los padres de familia. ¿Por qué? Porque los niños son los más vulnerables y son los que tienen disponibilidad permanente de acceso a la vacuna. Los enfrentamientos entre el sindicato y las autoridades, esto del Hospital General San Felipe, están haciendo caos, según denuncia su subdirector, debido a que está recibiendo amenazas a muerte por parte de algunos grupos o trabajadores que están denunciando, o porque él ha denunciado actos de corrupción. Pero el que denunció las sospechas de irregularidades ante el ministro, ¿verdad?, que era mi deber como funcionario público, lo dice el artículo del Código de Ética, que todo funcionario público está en la obligación de denunciar ante la sospecha de un acto irregular, presentar las denuncias correspondientes. Y yo lo hice presentándole al señor ministro, ¿verdad?, una solicitud de una auditoría para este hospital. Doctor, también nos mencionaba que ha sido víctima incluso de amenazas a muerte por este conflicto en el Hospital San Felipe. Sí, nos vimos obligados, ¿verdad?, a ir a presentar una denuncia al Ministerio Público por amenazas a nuestra integridad física por parte de uno de los proveedores en una reunión que estábamos, ¿verdad?, por el hecho que habíamos presentado esta denuncia. Mientras tanto, la insuficiencia renal avanza cada día y carcome además poco a poco la vida de cada uno de los que lo padecen. Cada día en el país surge un nuevo caso de insuficiencia renal, afectando con esto aún más a la población hondureña, aseguraron especialistas. Tenemos una problemática que básicamente tenemos más de 5,000 pacientes que están en espera de un riñón. 9,000 pacientes que están atendidos aproximadamente por una enfermedad renal crónica y que están en terapia sustitutiva. Pero lo más alarmante es de que aún no tenemos estadísticas confiables que nos digan que hay pacientes con enfermedad renal y no lo saben o están en los principales estadios. Y justamente es lo que nosotros queremos generar, procesos de investigación para poder tener una casuística y poder atender a la población antes de que llegue a estadios finales de la enfermedad renal. Las etapas terminales van creciendo. ¿Cómo es posible que actualmente tengamos 9,000 pacientes en terapia de reemplazo renal y que a futuro esos pacientes tengan que ser trasplantados también? Entonces realmente es un problema de país muy serio. Según un informe recopilado, existen muchas teorías sobre las causas metabólicas de dicha enfermedad.
diabetes y la hipertensión. Efectivamente, la población ha dejado de lado los estilos de vida saludables y también tenemos una problemática que estamos investigando con respecto a las bebidas energetizantes, que todo mundo hacemos uso indiscriminado de estas bebidas y hemos visto que ha aumentado la casuística también de enfermedades renales por eso. Los pesticidas, la calidad del agua, en fin, hay una serie de variables. Nahum Ramírez es un hondureño más que sin imaginarse sufre ya de insuficiencia renal. Quizás es una enfermedad silenciosa, pues, porque cuando uno va a hacer exámenes de rutina y ya le aparece esa enfermedad, pues yo nunca me descompensé completamente, sino de repente así juego con un balde de agua fría, pues, pero la verdad es que hay que afrontarla de la mejor manera. ¿Nunca se imaginó usted padecer? No, jamás en la vida, ¿verdad? Porque yo estaba completamente normal, así como me veo ahorita, pues. Nada más me fui a hacer unos exámenes y los números me acusaron y a ponerme el catéter. ¿Cuánto tiempo tiene de padecer esta enfermedad? Yo tengo 8 meses de padecer esta enfermedad, ¿verdad? Solo el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital atiende alrededor de 371 pacientes, entre ellos niños. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Vamos con el resumen de las noticias internacionales, donde se ha confirmado el deceso del expresidente chileno Sebastián Piñera. Hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Buenas noches, Oscar. Así nos despedimos. Muy buenas noches. La cita en punto de las 6 de la mañana y también en su emisión estelar a partir de las 7 de la noche.